Lo que ayer, en cambio, estábamos explicando también algo sobre Apocalipsis. Estamos hablando sobre los 42 meses y sobre los 1260 días, que será hollada la Tierra Santa. ¿Cuál es la Tierra Santa? Jerusalén. Va a ser hollada. O sea, cuando la palabra en Apocalipsis habla que va a enviar los dos profetas, que son los dos testigos, habla de dos testigos, que son ángeles, que vienen, esos dos testigos, como yo les expliqué ayer, enviados por Dios, esos dos testigos vienen a predicar el evangelio como profetas de Dios, porque vienen con el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés. Lo que les expliqué ayer, ¿verdad? Vienen con ese espíritu. El espíritu de Moisés, el espíritu de Elías. El espíritu de Elías para parar cualquier momento una lluvia, desatar lluvia, para la lluvia. El otro para desatar plagas, para convertir en sangre el agua, ¿verdad? Por eso, estos dos profetas, lo que me llamó a mí la atención y que ayer se puede explicar es que los dos profetas que vienen y profetizan en plena tribulación de los 3 años y medio últimos mandados, y aún así no le creen, porque aún cuando mueren ellos se festejan y dicen que se daban regalos, intercambio de regalos hubo cuando los profetas fueron muertos, porque dice que ya le tenían harto de tanto predicar, de tanto ir a predicar. Pero cuando ellos son levantados, resucitados en cuerpo y alma, el pueblo se asusta. El pueblo ahí comienza a ver el por qué. Eso fue lo que más o menos le estaba dando el día de ayer, de que estos profetas vinieron, eso sí, con la autoridad. Yo les decía, el profeta es aquel que lo que habla se cumple. El profeta cuando habla tiene el respaldo de Dios. Estos dos que vinieron, ellos podían parar la lluvia, abrir los cielos, cerrar los cielos, ¿verdad? Echar fuego. Decían que ellos no podían ser muertos antes no haber cumplido lo que Dios les mandó a hacer. Eso nos hace ver que el creyente verdadero no puede ser muerto hasta cuando no se cumpla el plan de Dios. Ellos no murieron sino cuando terminó la tribulación. Ahí murieron. ¿Y quién los mató? La bestia, fue desatado, el anticristo. Él lo mata. ¿Pero por qué? Porque Dios es menos que Satanás. No, sino para que se cumpla y siga el plan de Dios. Porque Dios no lo podía haber permitido. Pero para que siga el plan de Dios, ¿verdad? Fueron muertos. Pero ellos se asustaron malamente cuando ellos resucitaron. Pero ellos dicen que tenían, mire, estos profetas. Yo creo que ningún profeta era actual, porque todos son encopetados, todos son que quieren andar con su mejor terno. Ese es el profeta, es el apóstol. Pero me dice la palabra que estos profetas cuando vinieron tuvieron que estar en silicio. Tuvieron que andar en silicio. Tremendo. Andar en silicio, como hacer una penitencia, como hacer, porque el silicio es ponerse algo áspero en la ropa, algo áspero, como esas pieles de camello. Usted sabe, 3 años y medio predicar con esa ropa áspera que seguro le sangraba su cuerpo. Pero dicen que les dijo, ustedes me van a hacer en silicio. ¿Para qué? Para demostrar la pena, para demostrar la pena que siente Dios, la tristeza. Ellos tenían que demostrar esa tristeza que Dios la sentía. Y ellos tuvieron que pagar eso, ese precio. Y ahora, ¿qué profeta anda en silicio? ¿Qué silencio sepulcral? En silicio le digo que anda. Y ya le digo, en silicio es una ropa incómoda, áspera, por lo general áspera, que es como una penitencia, ¿verdad? Y así andaban ellos, predicando el evangelio. Y dicen
que cuando ellos murieron hicieron fiesta y se intercambiaron regalos, porque los que le atormentaban, mire hasta dónde el anticristo mentalizó, le lavó el cerebro. Dios sí le lavó el cerebro, ¿verdad? Le mentalizó para que estos profetas de Dios, haciendo tantas señales, no le creían. Le creían al anticristo, ni porque hacían señales. Y cuando mueren, ellos dicen que se hicieron fiesta porque los que lo atormentan, mire cómo no se cumplen. A los malos le llaman buenos y a los buenos le llaman malos, que dicen en el Antiguo Testamento. Pero hicieron fiesta, intercambiaron regalos, dice, porque por fin se murieron esos charlatanes. Así como hoy, algunos que les fastidian. Usted le predica y le fastidia. Ya viene esa hermanita, cierre la puerta. Y no tendrán que hacer nada en la casa. Y no saben que a quien está hablando es a Dios. Porque usted no es la que escribió, usted no es el que escribió la palabra. Cuando alguien le cierra la puerta a Dios, no a usted, no a mí. ¿Verdad? Porque hay algunos, es igualito, no es que se quisieron fiesta. Usted le quiere dar palabra. Ahí le dicen que se va por otra cuadra, cuando la ve que dice, ay, ese hermano me cae mal, siempre me predica, me voy por otro lado. Así es, hermano, no le ha pasado. Hay algunos cuando a mí me ven se agachan, mejor se van por otro lado. A mí porque les quiero dar palabra. Entonces, así va a ser, así ha sido y así será. La palabra de Dios le fastidia a algunos. No sé si a usted también. ¿A usted no le fastidia la palabra? Entonces nos quedamos hasta las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Miren, ahí te estoy confirmando. Y mi galardón conmigo. Estamos hablando, ahora sí, Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto. ¿Quién está hablando? Ya, Jesús, ¿verdad? Y mi galardón conmigo. ¿Para qué dice? Para recompensar a cada uno según sea su obra. No dice de salvación. ¿Por qué te va a recompensar? Según sea su obra. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué quería que hiciste aquí? Madre, ¿cuántas almas conquistaste? ¿Cuántas veces veniste a limpiar la iglesia? Veniste a limpiar las sillas. Pero dicen amén, no me gusta ahí cuando dicen amén. Yo creo que ya están molestos y recién comienzan. Te va a preguntar, pero usted no me cree. Te va a preguntar, mire, dice, vengo con un galardón. ¿Con qué viene? ¿Con las manos vacías? No, Cristo viene con un galardón. ¿Y sabe lo que es un galardón? Un premio. Por supuesto que es un premio pequeño. Es un premio grande. Él viene con un galardón para usted y para mí. Viene con un galardón. Pero dice, ¿para qué viene con ese galardón? ¿Para qué le viene a dar esa recompensa? Para recompensar ese galardón, ese regalo grande. Es para recompensarte lo que has hecho aquí en vida. Ahora, ¿qué has hecho aquí en vida? Solo mover la lengua, denigrar al resto, murmurar de tu hermano. Escucha, la mentira va a ser funesta, porque acuérdese que es la mentira, es la primera en Génesis y la mentira es lo último en Apocalipsis, porque en Apocalipsis habla de la mentira, que todos los mentirosos irán al lago de fuego que arde con azufre. La abominación, eso está en 21:8, y también hace la abominación y mentira que está en Apocalipsis 21:27, ¿verdad? Eso habla del mentiroso, habla en Apocalipsis. El mentiroso es un pecado bien grave, porque la mentira fue al comienzo, si saben, mentira al comienzo y al fin.
Porque la mentira, cuando está al comienzo, está en Génesis 3, del 1 al 5, que si lo alcanzamos a ver, lo vamos a ver. Que ya se lo estoy diciendo. Ahora, lo que nos atañe ahorita es ver, para recompensar a cada uno según su obra. O sea, Él viene con un regalo grandote para recompensarte lo que tú has hecho aquí en la tierra. ¿Ya? Pero ¿qué has hecho aquí? Murmurar, criticar, mentir. O sea, tu salvación está asegurada hasta el fin. Dice el que si usted persevera, muere en Cristo, no hay ningún problema. Él ya te perdonó. Eso es el arrepentimiento el que te trae el perdón. Pero arriba en el juicio del creyente te va a preguntar todo eso. ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste con la palabra? ¿La guardaste y no le compartiste a nadie? Te la guardaste y no compartiste con nadie. Ahora, la perla de usted es las almitas. ¿Cuántas almas usted se ha ganado para Cristo? Ni a su suegra. No, esta sí se la ganó a la suegra. A la suegra y a toda la familia. Gloria a Dios. ¿Tú te ganaste a tu suegra? Ah, no, ya no vive. Gloria a Dios. Ella me dijo. Atienda. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una perla, hermano. Cada alma, para mí, de lo que he estudiado hasta ahora, la perla más habla sobre tu obediencia y sobre todo las almas. Porque ¿para qué te predican a ti? Por gracia, ¿verdad? Por la gracia. Y por gracia tienes que darlo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Si usted no la da, porque por gracia recibiste, ahí usted se cae en desgracia. Porque usted no da por gracia. Pero usted tiene que saber cuántas almas ha traído a Cristo. Yo creo que todos los de aquí, por lo menos una almita han traído. Acepto algunas personas que ni ellas mismas se traen porque se quedan en la casa viendo novelas. Ni ellas mismas se traen. No, pues ya eso fue tarea, ya está cumplido. Así como yo predico. El que escuchó, porque arriba me están filmando ahorita esta prédica arriba. No solamente aquí, sino con la cámara de Dios. Y Él sí me va a sacar en el libro de toda la vida. Va a decir, aquí tú estabas predicando, pero los cabezones no quisieron escuchar. Tranquilo, déjame esos cabezones, que eso me encargo yo. Al lago de fuego. Es así. Yo porque tengo que pagar las consecuencias de alguien que no quiso escuchar. Ya tu tarea es compartir la palabra. Comparte la palabra. Dile la palabra. Pero ya depende de cada persona que cambie su vida, porque tú ya le predicaste. Jamás va a poder decir, pero nadie me dijo. Señor, ¿y quién me dijo? Y Él te va a sacar y te ve predicando ahí. Cada uno de ustedes, cuando le dio una palabra, una vez que usted le dio una palabra, y esa persona jamás podrá decir que no escuchó la palabra de Dios. Jamás. Amén. Porque usted no es Dios, pero está dando la palabra de Dios, porque no es palabra suya. Entonces, cuando usted abre la boca y habla a alguien, es palabra de Dios, Dios hablándole, aunque a veces usted está medio chueco y medio chueco. Porque usted de pronto anda medio chueco, pues se arrepiente. Y se arrepiente y usted siempre está en Cristo, usted su salvación la conserva siempre y cuando persevere hasta el último. Pero les vuelvo a decir, nosotros vamos a ser juzgados para nuestras obras, porque Él trae un galardón. ¿Usted cree que a usted le van a dar una casa de 3 pisos? Vamos hablando figurativamente arriba. No, le darán al que era diligente. Así como se vive hasta aquí, hermano. En cambio usted, como solo cuidó nada más, nunca hizo nada. Entonces usted ya no le da una casa de 3 pisos, usted le da un cuartito para que usted viva ahí. ¿Me está escuchando? Usted no puede
pretender que le den un edificio. Y le va a decir, ¿usted edificaste? ¿Dónde está tu edificación? No, tú no edificaste. ¿Qué quieres? Este de 20 pisos, no. Te voy a dar un cuartito y eso por no darte nada. Así más o menos. Entonces usted vaya entendiendo que las obras, pues las obras también juegan, pero no para la salvación, cuidado, porque nadie por obras se salva, te salvan por Cristo y la obediencia a Cristo. Las obras te van a dar una posición, ¿a dónde? En el reino de los cielos te va a dar una posición. Tus obras, ahí sí, tus obras, ¿verdad? Ahora dice, para recompensar a cada uno de su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, vamos nosotros a 1 Corintios 3:15. Vamos a ver. 1 Corintios 3:15. Esta Biblia, nadie se apiada del pastor para llevarle un imprenta. Al final me está criticando ese pastor tiene el pastor y no se confunde. Jehová te reprenda. Esto está así porque lo escudriño cada vez cuando se me está desbaratando, pero no hay un hermano que pastor le voy a dar un premio y se la voy a arreglar en vez de criticar. 1 Corintios 3:15. ¿Verdad que se me ha desbaratado? ¿Ya? Vamos a ver quién dice, yo le llevo a un imprenta. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya. 1 Corintios, ¿qué dije? 3. ¿Más 3 o 10? ¿Dónde está? Sí. 3:15. Así estamos, ¿no? Vamos acá. Si la obra, esto vamos a discernirlo. Aquí va lo fuerte que tienen que entender esto. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quizá al comienzo usted no entienda esto. Escuche bien, dice, si la obra de alguno se quemare, o sea, esa obra nunca creció, nunca hizo nada, y por último hasta se quemó, significa perdió, ¿verdad? Él sufrirá, ¿qué dice? Pérdida, no de la salvación, pero sí de los galardones. Sufrirá pérdida, y eso se refiere más a lo que estamos en obra, lo que estamos predicando. Claro, si bien él mismo, por eso dice, si bien él mismo será salvo, se refiere a un pastor directamente, y no hay para qué darle vueltas a los pastores. Si bien él mismo es salvo, aunque así como por fuego. Es una expresión que significa apenas salvo. O sea, cuando te dice eso, ya, apenas salvo ese pastor. O sea, esta palabra que dice la palabra aquí, que dice, aunque así como por fuego, aunque así como por fuego, es una expresión que significa apenas salvo, ¿verdad? Aunque te dice, aunque tú seas salvo, dice, apenas salvo, con las completitas. Así haya sido pastor 40 años, pasaste con las completas. Amén. Entonces vamos a ver a la luz de la Biblia, dice, sufrirá, mire lo que dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Cuando se refiere a él, es a ella también, porque ahora igual pastorea, ¿verdad? Entonces, la Biblia afirma que todos los redimidos están libres del juicio condenatorio. O sea, todos los redimidos, todos los que tenemos a Cristo en el corazón, se llaman redimidos.
todos los que hemos aceptado a Cristo somos redimidos. Entonces, todos los redimidos estamos libres del juicio condenatorio de Dios. Ahí vamos a ver a dónde. En Juan 5:24. Vamos a ver rapidito, Juan 5:24. Vamos a ir viendo con Biblia. Dice, miren lo que va a suceder con aquellos que predicamos la palabra de Dios. A ver, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí ven? O sea, el que cree no viene a pasar de muerte a vida. Eso es claro, ¿verdad? Estamos hablando de la condenación, no de las obras. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:1? Hija rápido. Porque sin embargo va a haber un juicio contra los creyentes. ¿Qué dice Romanos 1:8? 8:1 dije, ¿no? Ya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí ven? O sea, no hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo, perseverando hasta el último. O sea, no solamente este versículo, hay otro en la cual que dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Perseverar hasta el último. Ahí no dirá, pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahí te está corroborando de que el que persevere hasta el último, sin pecado. Cuando te dicen, los que no andan conforme a la carne, ¿cuánto andan aquí conforme a la carne? Tan santo. ¿Qué significa conforme a la carne, profeta? Conforme a sus deseos, como persona, como ser humano, no en el espíritu. Andan conforme a sus deseos carnales, es decir, están en pecado. Por eso dice, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Ninguno para ellos. Pero a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que andan conforme a la carne, no hay condenación. Los que andan conforme a la carne, no hay condenación. No, eso es lo que te está indicando ahí. Por eso te está diciendo que pues hay que entender. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero conforme a quién? No a la carne, sino al Espíritu. Si usted anda conforme a la carne, usted ya está condenado. Porque está en pecado, pues. Ya no puede tener a Cristo, pero no puede andar a la santidad con el pecado. ¿Está claro? Porque si usted aparenta ser, vamos a ver viendo cómo la gente cree que de Dios se burla, cree que aún los cristianos que predican o predicamos creen que es de burlarse de Dios. No, Señor. Esa va a tener consecuencias arriba en el juicio contra los que creyentes. Juicio va a haber arriba por las obras que hacemos. No hablando de la salvación. No hablando de la salvación. Pues dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es andar de acuerdo a los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, las reglas de Dios. ¿Está claro? Ahora, sin embargo, como les decía, va a haber un juicio al futuro para los creyentes. Va a haber un juicio futuro para los creyentes por las obras que a veces nosotros mismos nos metemos en ese problema, ¿verdad? Van a ser juzgados por esa cosa. Está hablando de los creyentes. Entonces va a haber un juicio precisamente para los creyentes de acuerdo o de en cuanto al grado de fidelidad de cada uno. Porque usted no me va a decir que tiene la misma fidelidad que yo le tengo. Y no lo señalo porque aquí no estamos para avergonzar a nadie. Pero sí está entendiendo. Pero sí está entendiendo que usted no puede aspirar lo que el otro puede aspirar cuando usted su fidelidad es a media con Dios. Dígame, hermano. Esto es lo que usted aprende aquí, para que usted no se engañe. Es de acuerdo al grado de fidelidad. ¿Y cómo se mide, pastor, la fidelidad?
en esto, porque hasta con aguacero están aquí. ¿O no es fidelidad? ¿O no es fidelidad de levantarte de madrugada a orar? ¿O no es fidelidad leer palabra cada día? Usted lo hace. Esa es fidelidad a Dios. De acuerdo al grado de fidelidad, también vamos a tener un juicio arriba. Porque cada uno tiene su fidelidad. Hay otros que pueden ser mucho más fieles que yo mismo. O puede haber una oveja, un creyente de la silla que puede ser más fiel. Porque la fidelidad está en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Está claro esto? Va a haber juicio sobre, o sea, nosotros no es de acuerdo en cuanto al grado de la fidelidad a Dios y la gracia que Dios nos dio a través de nuestra vida. ¿Cuál es la gracia? Y la gracia que a nosotros nos dio durante nuestra vida. ¿Quién nos dio la gracia? Cristo. Y por eso muchos quieren andar como es que vivimos la gracia, es que vivimos la gracia. Usted va a ser juzgado por la gracia, porque la gracia no es gratis. Porque la gracia usted no puede jugar. Con la gracia usted no puede burlarse. ¿Me está entendiendo? Con la gracia usted no se puede. Ay, que Cristo, estamos en la gracia. No, por la gracia usted va a ser juzgado. Porque usted no puede votar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es pues mandar a Cristo. Y porque está Cristo aquí con nosotros, ¿verdad? Porque dice donde estamos 2 o 3 congregados, Él está en medio. Por eso te estoy diciendo. Entonces, la gracia hay que burlarse, la gracia hay que votarla. No, la gracia hay que cuidarla. Ay, yo vivo en la gracia y yo pido perdón y ya está. Yo vivo en la gracia, hago mis sandeces y después pido perdón y ya está. Eso es burlarse de Dios. Y la gracia no está para burlarse. Dime. Pastor, porque por la gracia vamos a ser juzgados, pero ahora somos juzgados de una manera más fuerte, porque antes de que venga Cristo, antes de la gracia, éramos juzgados si era consumado el pecado. Ahora, hoy en día, seremos juzgados solo por la intención del corazón. Eso es lo que dice, que todos daremos cuenta, a nadie le dará por inocente, y Él juzga la intención del corazón en lo bueno y en lo malo. De pronto usted quiso hacer algo malo y no lo hizo, pero ya lo intentó, y eso va a ser juzgado. Así es, hermano, por eso hay que cuidarse. Usted de pronto quiso por ahí llevarse un billete que no era suyo, pero dijo, ay Señor, perdona, pero ya la intención estuvo. A eso se refiere. Así que mejor intente llevártele la plata a tu marido de bolsillo cuando está dormido. Pero si se encuentra, pastor. ¿Cómo? Sí, ahí especialmente en la noche le revisa el bolsillo. O en la billetera. Ahora ya no guardan en la billetera, por ahí guardan, no sé, por debajo de la cama, donde la duermen y le buscan. Con la gracia no hay que jugar, hermano, cuidado. Aquí usted aprende Biblia, ¿sí ve? Con la gracia no hay que jugar. La gracia no es burla. La gracia costó un precio, que fue la muerte en la cruz, para que usted esté sentado aquí. Amén. Y eso es lo que dice el versículo 10. Veamos, él dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, por si acaso. Dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta palabra es tremenda. Ahora pues, ¿dónde está lo que estoy diciendo yo? ¿Cómo que no? Estoy hablando del versículo 10, de lo que estamos viendo. No, estamos en Apocalipsis. Ella ya sabe, cuando yo digo en Apocalipsis, ese es el tema central. Estamos en Apocalipsis, hijita. Cuando yo digo pon ahí, de otro versículo, ahí te doy capítulo y versículo.
Mientras te dé el versículo, estamos en el tema central, ¿verdad? Entonces, ese es el tema central. Por eso te digo el versículo 10. Entonces, ¿qué dice el versículo 10? Pon el 10. Ay, ya estoy mal, perdón. Yo estoy totalmente desubicado. Perdóname, ahí sí. Es 1 Corintios que estamos viendo. Ya, 1 Corintios 3:10. Es que ya nos saltamos del tema central al tema secundario, ¿verdad? Así viene a ser. El tema central del Apocalipsis, el secundario es 1 Corintios. Ya, 3, perdón por eso. 3:10. ¿Qué dice? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. ¿Quién decía eso? El apóstol Pablo. Él decía: yo soy perito arquitecto. No digo ingeniero, pero digo arquitecto. Entonces el perito, ¿verdad? ¿El qué es un perito? No es perrito. ¿Qué es un perito? Donde debe el concepto de perito. Es alguien que está especializado en determinada materia. Ya, ahí está. Esa es la abogada jurisconsulta. Ese es el concepto, ¿verdad? Un perito es aquel que está especializado en algo, perito en esto. Hay unos que son peritos en las mujeres, especializados en el adulterio. El perito. Gloria a Dios. Perito. Ya. Entonces decía, yo como perito arquitecto, decía el apóstol Pablo, puse el fundamento. Mire, escucha dónde quiere ir con esta palabra. Dice que el apóstol Pablo puso el fundamento de quién. De la palabra, ¿verdad? De Dios. ¿En quién lo puso? En sus discípulos. Entonces, él dice, yo como perito, él mismo, y mire, y nadie lo criticaba, no es que se estaba vanagloriando, sino que él era perito en la palabra. Si el mejor apóstol de todos es el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces dice, yo como perito arquitecto, puse, ¿arquitecto en qué? En la palabra, todo en la palabra. Puse el fundamento. ¿Cuál fundamento le puso a los seguidores? El fundamento de Cristo, el fundamento de Dios, ¿verdad? El fundamento. Y otro edifica encima. El fundamento viene a ser como la roca, que es la palabra de Jesucristo. El fundamento. Y dice, y otro vino y edificó. O sea, viene tú y le das más palabras, le das más palabras, edificó encima de la roca, que es la palabra. Ya está puesto el fundamento. Y cuando está puesto el fundamento, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que es también la roca, dice, y otro edifica encima. Es decir, cualquier otra persona te da más palabras y te va edificando. O sea, te levanta. Lo que ya hay uno que te pone el fundamento, hay otro que te edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica. ¿Me está entendiendo? Y mire cada uno cómo se sobreedifica. O sea, yo mismo tengo que edificarme. ¿A través de qué? Del fundamento, de la edificación. Y cuando tenga que sobreedificarme, yo mismo tengo que hacerlo. Ya no tengo, porque ya tengo el fundamento, ya tengo la palabra, ¿verdad? Ya me edificaron, ahora quiero sobreedificarme. Es decir, estar más con Dios. Ya eso depende de ti y no depende del pastor. Ya. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. La otra vez. A ver. Cada uno tiene que ver cómo se controla. Claro, de acuerdo a cómo usted edifica, como usted se edifica, es lo que va a ir para el cielo. Porque usted puede edificarse mal. Por eso dice cada uno, mire, pero cada uno, mire cómo se sobreedifica. Cuidado con cómo usted se construye. Cuidado cómo usted se construye. Negligente, a medias. Pues este tema es muy importante. A medias, negligente, no le gusta hacer nada en la iglesia, no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta nada de las cosas de Dios. Ya se parece al anticristo.
Es que así, hermano. Pero ahí dice, y mire cómo mire cómo se sobreedifica. Ya usted tiene el fundamento. Aquí yo le he dado o no le he dado el fundamento, ¿verdad? Se le ha dado o no el fundamento, que es la palabra de Dios. Y luego dice, y otro, ¿y cuántos? ¿A quién se refiere otros? Pero, y otro edifica encima. A ver, vamos a poner ejemplo de esta casa. Yo le he puesto el fundamento. ¿Quiénes vinieron acá a dar? Y otro edifica encima. ¿Quién más nos ha edificado aquí? Todos los que han venido como siervos invitados son los que te han edificado. Porque ya tienes el fundamento, que es la palabra de Dios, te edifica. Y luego ya de eso es cuestión tuya que te sobreedifique. Pero ten cuidado cómo tú sigues la palabra de Dios. ¿Está claro? Dale un fuerte aplauso al Señor. Está tremendo, hermano. O sea, usted tiene que sobreedificarse ya eso. ¿En dónde estamos? En el 10, ¿verdad? Veamos segunda de Corintios 5:10. Veamos segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque, ahí vamos a ver. Vean acá, ¿no? Y también vean sus Biblias. Dice, porque es necesario que todos nosotros, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de los creyentes. ¿Ya? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted va a dar cuenta mientras estuvo en el cuerpo, o sea, mientras estuvo aquí. Usted va a dar cuenta de todas sus acciones. No crea, ahí está salvo, está bien que usted perseveró y se ganó la salvación. Pero arriba va a haber un juicio para los creyentes. No estamos abundando. Por eso la palabra dice, el justo con dificultad, con dificultad se salva. ¡Ay! A ver, pero díganme el reto, pues. No tú, porque si lea el reto. Ay, hermana Ivana, ay. Hermano Rocky, casi lo rompí. Joffre, ay. ¿A qué voy a aprender Biblia? A ver, complétenme, pues. El justo con dificultad se salva. ¡Ay! Comienza porque predica. A ver, mi profeta, ¡ay! No, como dice la no. ¡Ay! Es juicio. Por eso hay que leer palabras, ¿ves? Tú profetizas y tienes que estar empapado. No te me escondas que yo te voy a preguntar. A ver, ¡ay! Rápido, yo quiero que usted que aprenda. ¡Ay! Dice, de aquel pecador. ¿Se ve? Eso es lo que dice la palabra. Ay del impío y el pecador. O sea, si el justo con dificultad, o sea, usted que está en la iglesia, usted que persevera, usted que está en Cristo, dice, con dificultad se salva. ¡Ay del impío y el pecador! Ahí significa juicio. Nosotros no estamos hablando de él. Porque si nosotros que estamos en Cristo, con dificultad nos vamos a salvar. Pues eso es, ay, o sea, ¿qué juicio vendrá para el impío y para el pecador? Está frito. Nosotros estamos medio fritos. Hay otros que ya están medio sancochados. Cuidado. Ya están medio sancochaditos, están por ahí. Así que procura que ni te sancochen. Porque cuando vaya a hablar es que está medio sancochadito y cuando vaya a lejos del fuego te sancocha por completo. Ahí te carbonizan de una vez. Aquí nos reímos, pero arriba va a ser el crujir de dientes. Cuidado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Entonces dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todo lo que usted hizo aquí, todo, usted se arrepintió porque tuvo 3, 4, 5 mujeres, porque se emborrachaba, porque mentía, porque fue lengua larga, y todo le va a sacar acá. Todos vamos a ir al tribunal de Dios, va a haber un juicio para los creyentes, en la cual te va a decir: a ver, ven acá, mírate la lengua como movías allá que te parecía trapeador. Seguro. Mira cuánto mentí, mira la cantidad de mujeres que tenías, aunque te has arrepentido, pero mira, te va a decir, y por cada mujer te voy a quitar 10 perlas, es decir, me vas a quedar debiendo, te dice Dios. Y ahora, ¿qué perlas le pones? Ni de madera. Esto es real, hermano. Esto es real. O sea, por cada cosa que usted ha hecho aquí, usted va a dar cuentas arriba. Olvídese que usted tiene la salvación. Ay, que ya estoy salvo y ya directo me voy. Claro que va a estar en el paraíso, pero hay que ver en qué sitio va a estar. O va a estar en un edificio, o va a estar en el parque. Ahí lo va a tener durmiendo en el parque. El que tiene oído, oiga, el que tiene entendimiento, entiende. Usted no va a ir ni a un cuartito, se va a ir a un parque, porque no alcanzó más las obras que usted hizo aquí. No alcanzó más. ¿Sabe para qué alcanzó? Para que usted duerma en un parque. Eso que Dios es bueno, le deja dormir en el parque. Pero una casa no. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga, porque es el Espíritu Santo. Entonces, es de acuerdo a las obras. Y yo tengo que estar también bregando, ¿no? Porque arriba me va. Yo esto me impactó, pues yo digo, es tremenda la palabra de Dios. ¿Ah? En donde arriba me van a pedir cuentas de todo lo que yo he hecho. Ya estoy salvo y tengo que perseverar hasta el último. Pero así perseverar hasta el último, yo sé que yo ya estoy ya viendo el juicio que voy a estar arriba. Y ya le estoy craneando qué cuento le voy a decir. Le voy a quedar debiendo perlas. ¿Me está entendiendo? Y hay algunos que van a quedar debiendo hasta la diadema. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor mejor. Dáselo porque esto es Es decir, nosotros vamos a tener que pasar durmiendo en un parque nomás. Y de acá vemos al hermano que tenga ese edificio, oye, como la serie rico. Pásenme por lo menos una uva que acá no me dan ni agua me pasa. Cuidado, eso es de acuerdo a las obras. Por eso le digo, es que de acuerdo a lo que usted ha hecho aquí, usted no piense como cuando yo le digo de la cosecha, es lo mismo. Usted no piensa cosechar lo que cosecha el que sembró 1 hectárea y el que cosechó 1 cuadra. No piense cosechar lo mismo. ¿Les he explicado o no? Esto casi es igual acá. Usted no puede pretender cosechar de las obras que uno ha hecho y el otro ha hecho, porque uno va a tener más obras que el otro. Entonces, esa persona va a tener más galardón arriba, más recompensa que los que menos hicieron aquí en la tierra. Ya le digo, hay algunos que van a quedar debiendo. Pastor, tú sabes que podemos discernir de esta manera, y si no, corríjame. Que antes de venir a Cristo, si mayor son las cosas malas, mayores los pecados que hemos cometido, si venimos a Cristo y queremos tener una mejor recompensa, es donde más tenemos que esforzarnos. Porque tenemos, por supuesto, para no llegar como usted dice, y eso, por supuesto, porque desde que Cristo viene se supone que a partir de Cristo que conocemos, nosotros ya no hacemos malas obras. Nosotros vamos a ser juzgados por las obras que hacemos en pecadores y no pecadores. Porque aún a usted aquí, usted una lengua que parece trapeador. Y era así cristiano, no creyente. Está aquí y miente. Está aquí y le dice al pastor que no ha venido porque estaba enfermo. Y no está enfermo. Simplemente el diablo le hizo quedar viendo novela. Mentira. Y eso Dios lo va a tomar en cuenta. Todo lo que usted hace aquí, todo lo que hace aquí. Algunos dicen,
en el infierno vas a pagar. No, señor, en el infierno usted no ha hecho nada todavía. Aquí lo tiene que pagar. Aquí está haciendo la cosa. Nadie se va sin pagar aquí en esta tierra por si acaso. Nadie. El infierno es la antesala. Es una cárcel temporal, porque donde va a la eternidad que va a pasar es en el lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos bonitos con este tema. Ahora, este juicio, cabe la posibilidad de que un creyente, a pesar de recibir la salvación, sufra grandes pérdidas. Vamos a ver qué pierde. O sea, tú tienes la salvación, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que estamos escudriñando, de acuerdo, hay la posibilidad de que un creyente, a pesar de ser salvo, a pesar de tener la salvación, sufra grandes pérdidas. Va a sufrir grandes pérdidas. Vamos a sufrir grandes pérdidas. O sea, vamos a sufrir pérdida o daño. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el creyente negligente, vamos a hablar del creyente negligente. Bueno, si quiere escriba. Vamos a hablar del creyente negligente que está en peligro de sufrir pérdida o daño. El discípulo, el creyente negligente. Negligente, ¿qué es negligente? Un incapaz, alguien que no le gusta hacer, es irresponsable. Diligente es el que es otra cosa, lo contrario del que es negligente. Entonces, este va a sufrir pérdida o daño. Ahora, primero, ¿por qué? Porque el negligente a veces es incrédulo. El negligente es incrédulo, aunque no lo aparenta, pero puede tener vergüenza hablar sobre la venida de Jesucristo, por ejemplo. No habla porque tiene vergüenza de la segunda venida de Cristo. Negligente, porque no está bien, le da cierta vergüenza de hablar de la venida de Jesucristo, por ejemplo. Ahora veamos ahí segunda de Timoteo 2:15. Cada uno va a ver su cita bíblica. Ahorita hablamos del negligente, este creyente que de pronto no quiere hablar o habla medias por vergüenza, que diga, esto está loco, qué caso que va a venir Cristo nuevamente, ¿verdad? Ahora, segunda de Timoteo, ya, procura con diligencia, no dice negligente, con diligencia, o sea, ser rápido, hacer las cosas, ser capaz de hacer las cosas con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra que estamos hablando. Tú no puedes ser incrédulo y creer una cosa y ser incrédulo en otra cosa. No. Otra cosa del negligente, la pérdida de lo que hizo por Dios. Usted puede perder algo que usted hizo para Dios, la pérdida de lo que usted hizo para Dios. O usted trabajó para Dios, hizo tantas cosas para Dios, ¿verdad? Y eso dónde está, la pérdida de lo que hizo por Dios. Está en los versículos del 12 al 15. Vamos a ver, yo lo voy a leer y eso va a estar ahí, ¿verdad? Del 12 al 15 en 1 de Corintios mismo, ¿verdad? 1 de Corintios, estamos 3. Entonces, los versículos 12 al 15 dicen: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, ya me van a entender esto, ¿verdad? Y si alguno sobre este fundamento, es la palabra, ¿verdad? Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que no sobreedificó,
si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, medio se logró salvar con las justas. Ahora, ¿quién da a entender este versículo? Que dice que al fundamento no puede estar por encima de la palabra tus deseos de riqueza, de tener oro, de tener plata, de tener riquezas. No puede estar por encima. Mire, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, o sea, por encima de eso usted pone primero eso, no está correcto. O sea, ¿qué viene a ser? Codicia, ambición. No puede poner nada de eso sobre el fundamento que es la palabra de Dios. Ahora, la obra de cada uno será manifiesta por el día, porque el día la declarará. Mire, el 13, obra, no es, dice, la obra de cada uno, o sea, de nosotros los creyentes, se hará manifiesta porque el día la declarará. Cuando te dice eso, el día la declarará, es porque nada está oculto, es porque nada, o sea, el día significa luz, el día significa verdad, el día significa verdad. Entonces quiere decir que la verdad es la que declarará sobre lo que usted ha hecho aquí en la tierra. Usted no puede mentir, usted no va a poder mentir, usted no puede mentir a Dios, porque dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. O sea, va a resplandecer, va a manifestarse las obras tuyas en el día. Ahí no hay mentira. En el día es luz, es verdad, ¿verdad? Por eso dice, pero la obra tuya va a ser manifiesta de día, con la verdad, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Por todas las pruebas que usted pasa, por todos los desiertos que usted pasa, por todas las tempestades que usted pase, por el fuego que pasa, ¿verdad? Su obra será vista a la claridad de Dios, a la luz de Dios, a la verdad. Aquí nada va a estar oculto. Amén. Porque pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Quién la probará? El fuego. Cada obra que usted haga, todo lo que usted haga será probado. Lo que usted diga será probado. Ama a Dios, quiere a Dios, usted será probado. ¿Y quiénes tenemos que pasar por el fuego? Todos. Porque dice que nosotros, para hacer una joya preciosa, tenemos que pasar por el fuego. Es decir, pruebas, dificultades. Amén. Si permaneciere la obra, el 14, permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Mire, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Es decir, permanece en ti la palabra, y además de estar en fundamento, además de los predicadores que te trajeron y te edificaron, tú sobreedificaste. Dice la palabra, a ese tendrá recompensa. El que se sobreedificó, o sea, el que se guió bien, el que construyó bien su vida espiritual, el que construyó bien su vida espiritual, ese es el que va a recibir los galardones como recompensa, porque se sobreedificó, recibió el fundamento, recibió
edificación de muchos pastores, de muchos hermanos, de muchas hermanas, de muchos pastores, y luego él con el fundamento y lo que edificaron muchos evangelistas, los que te edificaron tanto cristianos, creyentes, que no solamente puede ser un profeta, te predicó un hermano de la iglesia. Y eso te edificó, te dio una palabra que te levantó, te dio una palabra que te restauró, te edificó. Y por eso tú te sobreedificaste y andaste correcto. Y como andaste correcto, viene la recompensa, el galardón de Dios. Ahí viene la recompensa. Aprovechen que estoy prendido hoy. Entonces, eso es lo que dice. Estábamos viendo del verso del 12 al 15, ¿no? Ahora, la pérdida de la gloria y del honor, nosotros también podemos perder, miren, podemos perder la gloria y el honor de estar delante de Dios. Podemos perder eso. ¿Por qué, pastor? Porque las obras que hemos hecho no nos va a permitir estar delante de Él. Acuérdense que te dije que van a dormir en el parque. ¿Me está entendiendo? El que tiene oído, oiga. Por eso le digo, usted va a estar durmiendo a la final en la calle, no en el edificio, no donde está el Señor cenando. Esos son para los que hicieron lo correcto, 100%. Entonces dice, el honor, puede perderse ese honor, ¿verdad? De estar, la gloria y el honor de estar delante de Dios, delante de Dios. Ahora, también puede suceder la pérdida de la oportunidad de servicio y autoridad en el cielo. Usted puede perder. Ahí estamos todavía dándonos más cuenta todavía que un creyente puede perder la oportunidad del servicio y autoridad en el cielo. O sea, usted puede servir en el cielo y tener autoridad en el cielo, pero puede perder eso. Veamos Mateo 25 del 14 al 30. Y por ahí ya vamos a terminar, porque esto era lo fundamental que yo quería. Mateo, allá habla de los talentos. Ya. Vamos a ver, por eso dice, la pérdida de la oportunidad de servicio. O sea, arriba nosotros podemos servir. Nosotros arriba podemos servir y tener autoridad en el cielo. Yo le he dicho, cada uno vamos a gobernar con Cristo. Vamos a tener autoridad, pero no todos vamos a tener autoridad. No todos vamos a tener autoridad. Es de acuerdo a lo que está así. Vamos a ver Mateo 25, del 14 al 30. Por eso quiero leer rápido, porque ahí va. Mire, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verá cómo esto funciona. Sigamos, yo digo, vamos al 30, porque está muy rápido. A uno dio 5 talentos y al otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿De acuerdo a qué le dio? A la capacidad, pero te da. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Sigue. Así mismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo. Le dijo: bien, buen siervo. Y fíjense, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Algo donde yo quiero ir. En el gozo. O sea, ustedes van a entrar en el mismo infierno. Llegando también, el que había recibido 2 talentos, dijo:
Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sigamos. Pero llegando también la hermanita Medias, ¿verdad? Pero llegando también el que había un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ese es nuestro Dios. Él cosecha donde no sembró, porque Él es Dios. Sigamos. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes el que es tuyo. Él solito se presentó. ¿Ya? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Sierva novelera y lengua larga. Para cambiar eso. Eso es lo que te dan a entender. Cuidado, hermano. Nosotros no reímos, pero eso. Sí, le digo, siervo malo y negligente. Sierva lenguda, ¿qué hiciste? Le va a decir. ¿Por qué hiciste daño a esa persona con tu lengua? Diga, entra al gozo. Te va a decir, te vas a salvar, pero ¿sabes qué te va a decir? No te va a mandar al infierno, pero sí te va a mandar que duermas debajo de un puente. Por un malvado, por no hacer las cosas bien. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Sí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, no a Lazo, porque ese te roba. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O vaya enseñando para llevar al campo espiritual. Él dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, diga conmigo, siervo inútil. Diga, ese no soy yo. Yo le prometo, porque si digo ese soy yo, peor me meto en problemas. Enfermo, vamos a decir. Miren lo que es siervo inútil. ¿Saben por qué le digo inútil? Porque no consiguió una alma. Se presentó el solito aquí tuyo. Y lo que te prediqué, y lo que te dijeron, y lo que te edificaron, y el fundamento, ¿qué diablos quisiste? Y te vine a presentar tú solo. No le decir, vete al gozo del Señor. Ahí le va a decir, retírate para allá, voy a ver a dónde diablo te pongo. En algún huequito te pongo, pero ahí te pongo. Porque tiene la salvación. ¿Me está entendiendo? Pero no pretendas hacer como el que tuvo 5 talentos y dio 10. Es decir, ese varón llevó mucha gente, hizo buenas obras, que eso sí va a pesar, no para salvación, sino para el juicio que vamos a tener cada uno de los creyentes. Cada creyente vamos a tener un juicio. No crean que ya usted es salvo y va directamente. Nosotros vamos al paraíso, ahí estamos. Pero vamos a ir al juicio. En el trono blanco vamos a estar malos y buenos. Lo que sí sabemos es que nosotros no vamos a ser juzgados ya para nuestra condenación, porque no estamos condenados. Estamos en juicio para ver qué es lo que hiciste con el fundamento y con lo que te edificaron. Y no te sobreedificaste, sino que te presentaste solito. Así como aquí viene a veces llanero solitario. ¿Cuántas almas trajo, hermano? No, ya yo vine ya porque ya quise venir. Y así va a pasar. Porque ese siervo inútil, diga conmigo inútil. ¿Usted es un siervo inútil? Usted va a decir, sí, pastor, yo hago esto, hago lo otro, en mi casa barro, cocino, usted no puede ser bien inútil. Pero eres inútil para Cristo, porque no gana un alma. Ay, dile que me está hablando el Señor.
Pero el otro dice, pues eso, dice, y al siervo inútil echarle, ¿a dónde dice? En las tinieblas de afuera. Pero está hablando ya de un siervo completamente inútil. O sea, esa no tuvo ni salvación. ¿A dónde es que lo echamos? ¿Qué es las tinieblas? ¿Qué es las tinieblas? Ahí en las tinieblas de afuera significa que él está fuera del reino. A las tinieblas donde está el lugar de tormento. Allá tendrá que irse por inútil. Así que si usted es un marido inútil, cuidado. No, yo soy útil para ser hijos nada más. Y el resto. Sí, algunas. Podemos decir que aquí estamos hablando, dice que el reino de los cielos es acercado. Eso en el momento presente, lo que usted estaba enseñando, que la primera vez que vino el reino de los cielos es Jesús a la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una de las encomiendas de Jesús dentro de la tierra. O sea, dentro de ahorita nosotros como cristianos, hablando humanamente, ¿verdad? Aquí, aunque lo está pasando al tiempo futuro, aunque la Biblia dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, lo que dice usted, va a haber rangos y todas esas cosas. Vamos a decir que, como lo dice, serafines, querubines, arcángeles y ángeles, pero todos vamos a estar en ese lugar donde ya no va a haber llanto ni dolor, pero sí hay que trabajar para que eso no nos suceda en el tiempo presente, para no cosechar con el tiempo futuro. ¿Así? Esa es la manera. O sea, vamos a estar dentro de la salvación, pero no vamos a estar como A la misma jerarquía. en la misma jerarquía, porque el trabajo hay que hacerlo en la tierra. Aquí, el este trabajo hay que obvio. hacerlo en el cielo. O sea, Aquí en el todo hay que trabajo. hacerlo en el Aquí, lugar. aquí, lógico. Porque si Es aquí, para que usted entienda muy bien esa cosa. Aquí, pues, es que de acuerdo de aquí es que usted va a ir a gobernar el gobierno del milenio. El negligente no puede estar en el gobierno del milenio. El inútil no, peor el inútil. ¿Verdad? Por eso este tema yo es muy importante, porque en la madrugada yo la subrayaba de que nosotros, las obras que hagamos aquí en vida, es lo que te va a jugar, es lo que te va a pesar para cuando tú vayas y pretendas, después de ser salvo, cómo vas a gobernar juntamente con Cristo. Dice, vamos a gobernar. Ahora, hay algunos que vamos a gobernar, otros que no van a gobernar, son civiles. Para que me entiendan. ¿Sí, verdad? Vamos a vivir ahí mismo, pero yo soy ministro de finanzas, el otro es ministro de gobierno, el otro es alcalde, el otro es gobernador, pero tú sigues nomás ahí como consejero, limpiando los parques, recogiendo la basura. Es para que me entiendan a dónde yo quiero que esté. O sea, no todos vamos a tener lo mismo. Es de acuerdo a lo que usted haga, es de acuerdo a lo si usted le dio 5 talentos. Cuando eso se refiere a esto y dio 10, quiere decir que cuando usted recibió el fundamento y el crecimiento de Dios a través de su palabra, ¿qué usted hizo con los demás? ¿Ah? ¿Qué hizo usted? Usted se sobreedificó primero y luego dio. ¿Cuántas almas conquistó? ¿Qué hizo para el reino? No para usted, ¿qué hizo para el reino? Eso te va a preguntar. ¿Qué hiciste para el reino? Si dice, te dio un talento, por ejemplo, para cantar. Ni siquiera en la iglesia te hiciste salmista. ¿Por qué? Por negligente, porque no te gusta servir. Pero tienes el talento para eso, porque Dios te lo dio. Y eso vas a ser juzgada. Vas a ser juzgado porque tú vas. ¿Y dónde están los demás salmistas? Yo a ti te llamé de salmista. Y tú, sierva inútil, ni tú me cantabas. Entonces, te va a decir sierva inútil. Porque teniendo el talento que Dios te dio, pero para que multipliques, no para que estés sentado en la silla. Sentado en la silla. Todos los que tienen talento te va a demandar Dios. No jueguen con eso. Te va a demandar Dios. Porque tú tienes que multiplicar. Si eres un evangelista, ¿cuántas almas conquistaste con los mensajes? Yo soy evangelista, yo solito. Yo mismo me evangelizo, yo mismo me conquisté. Yo en los 15 años que estoy predicando, yo he ganado, aquí no estarán,
Pero todo lo que yo he predicado son almas que yo le evangelicé. Y en el reino, así estén en la asamblea, así estén en la bautista, así estén en los que así estén con el diablo, yo le prediqué a esa persona. ¿Me está entendiendo? Yo le prediqué a esa persona. El resto es el problema de ellos. A donde vayan, a donde estén, yo les prediqué la verdad del evangelio. ¿Está entendido? Pero usted le dio un talento para que esté en la guitarra, para que esté en la batería, para que esté en el piano, para que sea un talento. Le dio un talento para que profetice, para que evangelice. Es un buen evangelista, es un maestro, es un maestro. Y ahí lo tiene y no produce. Entonces va a ser un siervo malo e inútil. ¿Quiere que te diga así? ¿Quiere que te diga así? Mire, por eso que aquí en la tierra te estamos hablando, porque ahorita está grabando Dios arriba, para que después no digas, te va a decir siervo inútil y malo.